Bueno, pues vamos a ver ahora el mito de Edipo, visto desde una perspectiva muy concreta, que es la que me interesa hoy, y es el mito a través de la tragedia sofoclea de Edipo Rey. Me interesa especialmente esta historia porque la forma en que Sófocles representa a Edipo y las características que le da a este personaje son propiamente del estoicismo. He traído esta historia a esta mesa redonda porque lo que quiero es mostrar que el ser estoico no es solo una filosofía teórica de la que podemos hablar, que tiene diferentes filósofos y seguidores, sino que sobre todo el estoicismo es una actitud ante la vida. El ser estoico o no ser estoico es algo que se lleva constantemente, que se lleva a cada ámbito de la vida de cada uno, como si lo tuviese uno impregnado, como si lo tuviese tatuado en la piel. El ser estoico es algo que no se puede dejar de lado, se siente, se piensa y se actúa de la misma manera. Hay una coherencia. Y esto lo podemos ver en el mito de Edipo, como veremos más adelante. También lo he escogido precisamente por la circunstancia en la que se desarrolla la historia, que es muy propia o muy cercana a nuestra actualidad. Y es que Sófocles se hace eco de esta historia, de este mito, porque él vive una circunstancia en la Atenas del siglo V a.C., en la que la ciudad está arrasada por una pandemia, por la peste. Después de la guerra del Peloponeso, pues la ciudad, gobernada por Pericles, pues se ve afectada por la peste, que es algo arrollador. En la sociedad se ven muchos estragos, y si alguien quiere ahondar en este tema pueden visitar el vídeo que tenemos en nuestro canal de YouTube, que es la mesa redonda de filosofía y pandemia, donde uno de los conferenciantes pues explica con más detalle este ámbito en el que yo pues no me puedo detener. Bien, precisamente por la actualidad y la cercanía a nuestra situación que vivimos ahora mismo, actualmente, debido al COVID-19, pues creo que es importante ver qué enseñanzas nos da Edipo hoy, nos sigue dando hoy, a pesar del paso de los siglos, para afrontar una situación muy similar. Bien, pues nuestra historia, la historia de Edipo Rey, tal y como la cuenta Sófocles, comienza con un Edipo que ya ha liberado al pueblo de Tebas de la Esfinge. Pero sin embargo esta victoria dura poco, porque enseguida, como le adelantaba, aparece una especie de pandemia, un mal que asola a toda la ciudad y que empieza a llevarse muchas vidas con ella. Edipo, que es el actual rey de Tebas, debe de afrontar esta situación porque es su responsabilidad cuidar de ellos, es el que gobierna la ciudad. Y pues como no sabe qué hacer, porque es algo que no depende de él esta circunstancia, decide consultar al oráculo. El oráculo de Apolo, que es en este caso un personaje muy concreto y característico, que es Tiresias, que es un adivino ciego. Y esto es un símbolo interesante porque Tiresias lanza y da una verdad, un mensaje, que es como otro enigma, como el que vio anteriormente con la Esfinge, que no entra en ninguna opinión, simplemente es algo que Edipo debe de aprender a interpretar para solucionar el problema. Este oráculo le dice que debe de encontrar el asesino de Layo, el rey anterior a él, el rey tebano que estaba antes que él, y encontrando a este criminal deben de expulsarlo de la ciudad y con eso volver a Tebas a ser una ciudad próspera y fructífera, y la salud volverá a ella. Bien, a través de todo esto se suceden una serie de consecuencias y circunstancias donde van apareciendo numerosos personajes que intentarán que Edipo pues, se distraiga un poco de su cometido. Recordemos que Edipo, pues esto es una obra de teatro, una tragedia que se representaba y Edipo es el papel principal. El resto de personajes lo van moviendo, ¿no? Lo van intentando llevar cada uno a su terreno. Y luego veremos por qué esto es importante. La historia es bastante amena, recomiendo que la lean si les interesa,
porque es como una especie de, hoy diríamos como una novela de Agatha Christie, es como una novela policíaca. Hay que adivinar quién es el asesino, ¿no? Es un poco el argumento. Y al final de todo, Edipo encuentra y descubre que ha sido él mismo, pero que no lo recordaba, que no era consciente de que había cometido ese crimen, y además de desvelarse este final con este giro tan dramático del argumento, además descubre que no solo ha matado al rey anterior, sino que este era su padre biológico, que además ha tomado como esposa a su madre, que es Yocasta, y que ha yacido con ella. En fin, Edipo descubre que su vida ha dado un vuelco por completo, uno que ya había dado, pero otro que le da de nuevo la vida, y que se le desvelan más y más cosas. Quiero decir y destacar aquí que no voy a entrar en este tema más psicoanalítico del complejo de Edipo, del complejo de Electra, que aquí trata Sófocles, porque no es lo que nos interesa. Este dato, esta idea, tapa un poco el aspecto estoico que nos da esta historia que nos trae Sófocles, que, como les digo, es una especie de manual, como el Enquiridión de Epícteto, que ya, si lo vamos leyendo poco a poco, cada parte nos transmite un ejercicio que podemos plantear en nuestra vida, una forma de llevar el estoicismo a cada uno de nosotros y a nuestro día a día. Bien, ¿cuáles son estas ideas? Pues tenemos que ver la historia desde una perspectiva muy diferente a la que se suele contar, ¿no? Y desde la que se suele leer, que no es la lineal. Y es que, como les decía antes, Edipo, que es el protagonista de la historia, esto es importante porque es el héroe, es el que debe marcar el destino de la historia. Sin él no habría argumento. Y esto es fundamental porque Edipo somos cada uno de nosotros. Me da igual que se llame Edipo, se llame Antígona o como queráis, es una idea importante, el ser conscientes de que cada uno de nosotros somos protagonistas de nuestra vida. Esto es una frase que hoy actualmente se comparte por todos lados, en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero no sé si somos conscientes de lo que significa. Ser el protagonista de nuestra vida es tener conciencia de que lo que pensamos, sentimos y actuamos está en consonancia. Y no solo eso, sino que además influye alrededor. Pues teniendo esto presente, Edipo va a ser nuestro individuo que está rodeado de un montón de personajes a su alrededor, que desde mi punto de vista no los tomo como, y desde esta lectura que les quiero traer, no los tomo como personajes como tal, sino como partes que él mismo debe de ir asimilando de sí, de su propio ser. Recordemos que los griegos entendían al individuo en tres partes: nous, psique y soma, y que en la tradición oriental esta división del individuo era en 7 partes, donde la personalidad se compone de 4 partes de ella, ¿no? Además, podemos también traer y recordar el mito de Platón del auriga, que tenía que domar sus caballos y todos ir a la par, porque él era el que llevaba el carro y lo gobernaba. Y esto es importante, ¿por qué? Porque gobierna Edipo una ciudad que es Tebas. Jorge Ángel Libraga decía que Tebas es un estado de conciencia, y en este caso es algo así. Edipo debe de ser consciente de ese gobierno, de esa ciudadela interior en la que él vive y en la que él trabaja y la que gobierna. Y que todos sus habitantes, esos personajes secundarios o no tan secundarios que le rodean, deben ir a la par con él. Y sobre todo no lo pueden dominar, como intentan en algunas ocasiones a lo largo de la historia. Bien, la primera lección que podemos sacar de todo esto, teniendo en cuenta esta perspectiva de la historia, es el aceptar y amar el porvenir. Los estoicos llaman al porvenir el destino, la providencia, en definitiva el sino, lo que nos depara la vida a cada uno de nosotros. Como es un héroe, y como cada uno de nosotros también lo somos análogamente en nuestras vidas,
La vida nos depara a cada uno una circunstancia que no elegimos, pero esto no, y en este caso, por ejemplo, pues igual que a nosotros nos sucede, hay una pandemia que se desarrolla. Esto, y ahora lo veremos, en ocasiones depende y no depende de nosotros, pero lo que nos importa primero es tener presente que el estoico ama y abraza esas circunstancias. Y con amar no me refiero a que lo desee y a que es como una relación amorosa y fraternal, no me refiero a eso, sino que es se sucede un amor fati, un amor a la vida, a lo que va a venir, a aprender de esa vida, de esas circunstancias que tenemos y abrazarlas y tomarlas como prueba para poder aprender de ellas. Esto es lo que quiere decir aquello que decía Epícteto, querer que las cosas sean como son y no como queremos nosotros mismos que sean. Esto es una máxima estoica fundamental, que Edipo, como héroe trágico y como todos sabemos su historia es bastante dramática, pues la lleva hasta el límite. De esto se sucede lo siguiente que ya adelantaba: ¿qué depende de mí y qué no depende de mí? ¿Depende de mí que haya una pandemia que se esté dando en mi circunstancia, en mi ciudad, que pueda hacer unas cosas o no? Eso no depende de mí. Pero ¿cómo afronto yo esa circunstancia? ¿Cómo yo recibo todo eso? ¿Cómo actúo en relación a mi entorno? Porque estamos viendo que depende de cómo me comporto, puede perjudicar a otros que tengo al lado. Y esto es fundamental. El concepto de nunca quedarse sobre mano. El estoico, aunque diga que hay cosas que no dependan de él y otras que sí, siempre hay algo que depende de nosotros mismos. Todo lo que proviene de nuestro interior, de esa Tebas interior que tenemos, todo depende de nosotros. Y esto es lo que debemos de trabajar y es lo que debemos de prestar atención. ¿Cuál es la finalidad de los actos de un estoico? El bien común. Porque lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja, que dice Marco Aurelio. Y esto lo debemos de tener presente. ¿Y qué hace Edipo? Coge las riendas del asunto, no solo porque es rey, sino porque se siente responsable. Él debe de llevar el orden y ayudar a su pueblo a que todo vaya bien y a que se solucione el asunto. Bien, ¿cómo el estoico, cómo actúa ante las circunstancias? Con una actitud firme. Y doy importancia a la figura del héroe o de la heroína porque en la Grecia antigua y en la cultura grecolatina en general, el héroe o la heroína tienen como medida y como máximo, como modelo, la arete o la virtus romana, la virtud, la excelencia, llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Esto es lo que pretende Edipo. Y Edipo en ocasiones se equivoca y en ocasiones pues se pierde un poco por el camino en su misión, porque también se deja llevar y por lo que decía antes, los propios personajes muchas veces lo llevan a discusiones, tiene ataques de ira, de soberbia, de arrogancia, de querer mandar porque él es el rey y lo domina todo antes de pensar y serenarse. Se da la hibris, esa desmesura, esa expansión y desbordamiento que muchas veces nos sucede a través de nuestras pasiones, de nuestras opiniones, de las fantasías que nos hacemos, de lo que vendrá o lo que no vendrá, de lo que piensan de mí o no piensan de mí. Todo esto es el excederse. Pero como dice la máxima de Delfos, también nos podemos exceder en cosas aparentemente buenas. Nada en exceso. ¿Y cómo se llega a ese nada en exceso? A través de la sofrosine, el equilibrio, que es la contraparte de la hibris. ¿Cómo? Lo dice el oráculo, a través de la purificación. Purificando se puede equilibrar la balanza y entonces el estoico será capaz de volver a su centro y gobernar esa Tebas interior. ¿Cómo se llega a la purificación? Porque esto puede sonar un poco abstracto. Atendiendo a las representaciones. Las representaciones, como adelantaba, son esas imágenes que nos hacemos, representaciones, ¿no? Esas imágenes que nos hacemos de las personas que nos rodean,
de las circunstancias que se dan, de cómo va a ser el futuro o cómo será aquello que tengo que hacer en un momento. Nuestra fantasía, dejándose llevar por lo que hemos oído, por una opinión que hemos recibido, no sé, o en una noticia, en el telediario, todo eso conforma una serie de representaciones, de imágenes mentales nuestras, que nos lleva en muchas ocasiones a generar incluso sensaciones, a generar ideas circulares que nos reconcomen y que no paramos de darle vueltas. Esto, el estoico, es algo que trabaja constantemente. ¿Y cómo se purifican estas representaciones? Manteniéndolas aparte, apartándolas, prestándole atención, identificándolas y viendo que no somos nosotros mismos. Porque esto le sucede a Edipo. En el momento en el que Edipo descubre que es el asesino de su propio padre, del rey tebano Layo, se ha dado cuenta de que lleva bastante tiempo, y eso se ve a lo largo de la historia, sintiendo por dentro que quizá él ha podido ser. Que ese hecho que se sucede, porque el padre de Edipo es asesinado en un cruce de caminos. Y lo cuenta, lo lleva a la historia, al escenario, un mensajero, que era un paje del rey que ha estado presente. Y este dice una cosa muy curiosa, y es: fue asesinado por un solo hombre, pero tenía la fuerza de muchos a la vez. ¿Por qué sucede esto y qué quiere decir esta frase? Que Edipo, viéndose llevado por su hibris y por su personalidad, sus pasiones, que lo gobernaron en ese momento, llegó a un acto que luego él mismo no hubiese sido capaz de hacer si hubiese estado en su propio centro. Él tiene que tener en cuenta que en ese momento él no está siendo él mismo, y que cuando realiza este acto, se ha dejado llevar por algo que es propio de su personalidad, que está dentro de sí, pero que no es él y no es con lo que se identifica. Por esto mismo, él no es capaz de recordarlo desde el principio. Y con esto llego a la última idea estoica que os quiero traer y que representa esta idea y que se utilizaba muchísimo en las propias clases de los estoicos, y por eso utilizaban las tragedias griegas, y es la atención, el trabajo de la atención. Esta podría ser, sin lugar a dudas, la actividad, o sea, el ejercicio más importante estoico. ¿Por qué? Porque ya lo dice la tabla de Cebes: si prestas atención y comprendes lo que se dice, serás sensato y feliz. Fíjense qué sencillo. Si prestas atención a lo que te dicen las circunstancias de la vida, podrás entender qué es lo mejor que puedes hacer. Y esto es precisamente lo que sucede en Edipo: prestar atención, no dejarse distraer, para llegar al final a la meta que debemos de cometer cada uno de nosotros como protagonistas que somos de nuestra historia. Así que les invito a que no se distraigan y estén atentos. Muchas gracias.